Listo. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Observatorio. Este es el podcast del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Súper contentos de continuar este año con un episodio más, con este podcast que traemos todo lo súper top en torno a noticias de astrofísica, astronomía, ciencias planetarias. Y pues estas noticias no son posibles sin la presencia de nuestros colegas y amigos, quienes hacen parte de este podcast. Son los profesores, todos profesores del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, el profesor Esteban Silva, Germán Chaparro, Juan Carlos Muñoz, el profesor Pablo Cuarta, que hoy no nos acompaña, el profesor Jorge Zuluaga, y yo por aquí desde Bogotá, la fría Bogotá, aunque hoy hace un poquito de sol, desde aquí de la Sergio Arboleda. ¿Cómo estamos hoy, muchachos? Oh, muy bien, muy bien. Muy bien. Chévere. Cero Bueno, frío, cero frío. No, Sí, no, calorcito, hay- calorcito por aquí, acá, rico. por aquí no sabemos qué es eso. Bueno, más tarde aquí en Bogotá se viene una lluvia, así que, no sé, cambia totalmente. Todavía no me acostumbro a esos cambios tan repentinos aquí en Bogotá, pero bueno. Bueno, a quienes nos escuchan, ya saben que es una súper tradición tener súper invitados e invitadas, y el día de hoy para mí es un placer presentar a nuestra invitada. Estoy hablando, o me refiero a Luz Ángela García. Luz es físico de la Universidad Nacional con maestría en física del Observatorio Astronómico Nacional, tiene un doctorado en la Universidad Tecnológica de Sudbury de Australia. Aparte de esto, como todos aquí, Luz es investigadora y líder del grupo de simulación, análisis y modelado del EXI, y sus líneas de investigación son en la cosmología, reionización y energía oscura. Luz, bienvenido desde el observatorio. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes. Chévere, contenta nosotros de tenerte aquí. Bueno, y vamos a comenzar este podcast con el profesor Jorge. Jorge, cuéntenos, ¿qué nos trae para el día de hoy? Bueno, muy bien. Empezamos con una noticia que está dando pues mucho de qué hablar por ahí en redes sociales, o dio mucho de qué hablar en los últimos días. Recuerden pues que este es un podcast que se transmite nuevamente con una semana de retraso. Estamos hablando del descubrimiento de un objeto o de una señal pulsante en el cielo muy curiosa. Ustedes saben que cuando se descubren cosas que pulsan de forma completamente regular, inmediatamente saltan las fieras de internet a decir que nos está llamando ET, ¿cierto? En este caso es bastante inusual porque no solamente es una señal pulsante significa obviamente que va llegando, digamos, cada cierto tiempo, sino que es una señal pulsante con una periodicidad muy alta. ¿Cómo así que una periodicidad muy alta? En este caso, se trata de una señal de radio que llega una vez cada 20 minutos exactamente. Una vez cada 20 minutos. Ahora, ¿por qué es una periodicidad inusual? Porque seguramente todos y todas las que nos están escuchando, mis compañeros aquí en el programa y quienes nos escuchan, sabrán que hay objetos pulsantes en el universo. Los primeros que se descubrieron en los años 60 por nuestra admiradísima Jocelyn Bell. Exacto, son objetos pulsantes, pero objetos pulsantes que pulsan a lo sumo una vez cada segundo. Pero más frecuentemente. Si tú me dices un pulsar, yo me imagino algo que hace tac, 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 exacto. tac, tac, tac. Yo creo que es exacto, normal, uno ¿no? se imagina una cosa que va a la lata, ¿cierto? 20 veces cada segundo, 100 veces cada segundo. Pero hablar de una cosa pulsante que pulsa una vez cada 20 minutos es muy inusual. Entonces, hay varias cosas interesantes en la noticia. Una es el instrumento con el que lo descubrieron, otra es la manera como encontraron pues como la señal, y la tercera es, bueno, la naturaleza del objeto. Empecemos hablando del instrumento. El instrumento, no sé si todos ustedes lo conocen, yo lo había visto en fotos, pues no he tenido pues como mucha relación con él. Tal vez Germán, que está metido en el mundo de la radioastronomía, o Luz Ángela, que de pronto está en la comunidad australiana. Estamos hablando del que se conoce como el Murchison Whitefield Array. El MOA. El MOA, correcto. El MOA, que está ubicado en Australia, en uno de esos lugares así que están cerca a todas las ciudades, mentiras que no, son esos desiertos, lugares desérticos australianos, lejos de toda la civilización. Se trata de un instrumento que tiene más o menos exactamente unas 4.096 antenas
que tienen una forma muy curiosa. A mí se me parecen, ¿saben a qué? Se me parecen a una de estas naves que utilizaban en Star Wars, ¿cierto? Con la que combatían los malos. El Enterprise. No, no, Star Wars, no en Star Trek, En sino Star Star Wars, Wars. perdón. Sí. La nave que sale como del planeta, de este planeta gigante, de este planeta artificial, las naves que salen a defender, pues tienen una forma muy curiosa. Los TIE Fighters. Yo creo que, pero no son los que tienen forma así puntiaguda, sino que tienen como unas láminas. Que son aquí. como corbatines. De las que son como la nave de Darth Vader, los cazas de combate imperial. Exactamente. Por si acaso la duda, son fanáticos. Si se buscan el MW1 en internet ya mismo, los que nos están escuchando en Google las van a ver. Es unas antenas, también dicen que tienen forma de araña. Este instrumento es un instrumento que es, digamos, un precursor de No, ska. ya vi. Si son a mí me parece más como los X-Wings. No como los X-Wings. imperiales. Ya, para los digamos, fanáticos de Star Wars. Di la palabra con ñ, yo no tengo pena. Tiene una forma muy peculiar. No parecen pues como los clásicos radiotelescopios, porque uno piensa en un radiotelescopio, ¿en qué piensa? Una antena parabólica, ¿no? Sí. En este caso, se trata de unas estructuras diferentes porque la frecuencia a la que operan es muy diferente. O sea, a la de los radiotelescopios, digamos que utilizan antenas parabólicas, vamos a llamarlas así, o antenas. Si uno piensa, por ejemplo, en ALMA, estamos hablando de un instrumento que trabaja muy por encima de los centenares de gigahertz. Si uno piensa pues en radiotelescopios como los que se utilizan, no sé, como Arecibo, pues el extinto Arecibo, o los radiotelescopios de Goldstone, estamos hablando de decenas a centenares de gigahertz. Pues estas antenas del MWA o del MWA trabajan en megahertz, que son las frecuencias típicas en las que, digamos, se realizan las comunicaciones de radio. Bueno, ustedes saben que todo el espectro, digamos, radial está cubierto por usos civiles y usos reservados para la radioastronomía. Bueno, estos son megahertz. Es un instrumento muy especial, 4096 antenas. Como les decía, es el precursor del ska, que es otro de esos grandes proyectos que se están desarrollando, el Square Kilometer Array, que se están desarrollando en el mundo para hacer observación de radio. Creo que la noticia de Juancho hoy también tiene que ver con uno de estos grandes observatorios de radio muy peculiares. Sí, pero ese está en Sudáfrica ahorita. Ese que vas a hablar seguramente, exacto. El Murchison, el MWA está en Australia. El MWA es australiano, incluso se llama Murchison como el famosísimo meteorito Murchison. Del que hemos ¿Cayó allá descubierto. mismo? ¿Cómo dices? Cayó en esa misma región, correcto. Sí. Bueno, el segundo detalle es el detalle de cómo fue descubierto. Y es que resulta que, como Germán seguramente nos puede explicar, estos instrumentos normalmente colectan datos y esa cosa va a un centro de datos y que a veces se distribuye por el mundo y eso queda almacenado ahí porque eso no lo pueden analizar en tiempo real. Inclusive, si uno se va al descubrimiento de los pulsares en los 60, así fue también lo que le pasó a Jocelyn Bell. Ella recogió por días y días los datos que en ese entonces se almacenaban en papel y se tenía que sentar a revisar manualmente los datos. Bueno, no, y es muy común que de hecho no tienen mucho tiempo para revisarlos tampoco. Correcto, o sea, que digamos que la mayoría de esos datos están guardados ahí. Pero un rato, como tantos datos, los van borrando. Ya, es decir, tienen un tiempo como de vida. En algunos casos sí. Oh, no jodas. Bueno, el caso es que esta gente... El LOFAR es así. Así es el LOFAR, correcto. El caso de MWA, no sé si esa característica está ahí, pero esta gente descubrió este nuevo pulsar extraño en los datos de archivo. También hemos hablado aquí en otros episodios cómo los datos de archivo se han convertido en la astronomía moderna en una fuente de ciencia muy poderosa, porque podemos trabajar con datos ya tomados, no hay necesidad de pedir tiempo en observatorios. Y finalmente está pues el descubrimiento. Entonces, como les digo, se descubre este extraño pulso cada 20 minutos y empiezan las conjeturas. ¿Qué puede ser? ¿Qué tipo de objetos puede producir una señal como esta? Una característica muy peculiar de la señal que fue observada en este pulsar extraño es que está altísimamente polarizada. O sea, tiene un grado de polarización muy alto. Y hay dos posibles fuentes de polarización típicas en señales electromagnéticas en astrofísica, que es el polvo.
Es decir, el material, digamos, que hay en el medio interplanetario normalmente no tiene una forma esférica, entonces su forma típicamente es una forma alargada, y si hay campos magnéticos, entonces la señal de las estrellas se refleja o se dispersa en el polvo, y eso llega con una pequeña polarización. Pero la otra es la presencia de un campo magnético, y en este caso, para que tenga ese grado de polarización, tiene que ser un campo magnético poderoso. Eso no es nuevo. El hecho de que haya un campo magnético asociado a un púlsar es que los púlsars se producen es porque ¿qué son los púlsars? La teoría de los púlsars es una estrella de neutrones que rota a gran velocidad, tiene un campo magnético muy poderoso. Cuando el campo magnético gira, por efectos electromagnéticos, produce campos eléctricos, y los campos eléctricos arrancan electrones de la atmósfera de la estrella de neutrones. Esos electrones, al moverse, generan la emisión del púlsar. Como esa fuerza típicamente es más fuerte en los polos magnéticos, entonces los púlsars son como estrellas que tienen dos puntos muy brillantes, uno en el polo norte y en el polo sur magnético. Ahora, como el polo norte y el sur magnético no están alineados con el eje de rotación, entonces a veces vemos el punto, a veces no lo vemos, a veces lo vemos, a veces no lo vemos, y el resultado es el efecto de una observación de pulsada. ¿Qué sucede? Sucede que es raro, porque en la Tierra tampoco están alineados. Que no es raro, exacto. Los campos magnéticos en los objetos astrofísicos normalmente no se alinean exactamente pues, con el eje de rotación. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Pues resulta que si hay una polarización, entonces los investigadores están asumiendo que lo que hay es un gran campo magnético, un poderoso campo magnético, así que este objeto no solamente sería una estrella de neutrones, sino un tipo de objeto muy conocido que se conoce como magnetar. Un magnetar, es decir, una estrella de neutrones con campos magnéticos poderosos. Es que además han visto que han llegado pulsos como en esa pulsación cada 20 minutos, a veces llega como una especie de exceso, un burst, y eso es muy típico de magnetares. Ahora, la parte rara es por qué rota tan despacio, como lo decíamos ahorita, tac, 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 no tac, 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 sino tac, y en 20 minutos hablamos. Entonces, lo que puede pasar, y esto se ha teorizado con la teoría de magnetares, es que el campo magnético es tan poderoso que va perdiendo, o que la interacción del campo magnético con la atmósfera circundante, la eyección de electrones, y la interacción con el medio circundante, hace que la rotación se vaya frenando muy rápidamente. Lo que pasa es que, pues, para que se frene de una fracción de segundo a tener un periodo de 20 minutos se necesita. Entonces, están muy extrañados porque el objeto realmente es muy anómalo, pero podría darse. Y en ese caso sería la magnetar de periodo más largo que se ha descubierto jamás. La segunda posibilidad es que se trate de un pulsar, y aquí viene una sorpresa interesante, no sé si ustedes, muchachos, en sus cursos hablan de esto, y es que el pulsar puede ser una enana blanca. Es decir, normalmente nosotros pensamos pulsares, estrellas de neutrones, y no. Resulta que también podrían haber pulsares hechos por objetos compactos diferentes, en este caso podría ser una enana blanca. Y ya una rotación de 20 minutos de periodo para una enana blanca, ya eso no es tan extraño. Ya son, digamos, objetos compactos mucho más grandes, y entonces también podríamos estar, entonces, como les digo, en presencia de un extraño fenómeno, de una estrella, porque que yo personalmente sepa, solamente ha habido, o sea, solo se conoce un pulsar de enana blanca. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos pulsares de enana blanca se han observado? Porque yo, en efecto, siempre que he escuchado, ha sido asociado a estrellas de neutrones. Sí, exacto. Yo, como les digo, hace poco hice un programa también sobre pulsares, y me encontré con la sorpresa de que habían descubierto un pulsar de enana blanca, pero es uno solo que está reportado. Entonces, si yo tengo mal la información, lo que sí podría ser es un puñado, digamos que 3 o 4 enanas blancas pulsares, y este sería pues uno nuevo. Ahora, no son el caso común. Pero algo que no sería no usual justamente en la evolución estelar, ¿no? Eso no es usual. No es usual que una enana blanca produzca un pulsar, porque necesita un campo magnético relativamente poderoso. Y otra vez, de la misma manera, como la rotación es bajita, también el campo magnético en la superficie de una enana blanca pues no es como la de un magnetar. Entonces, por cualquier lado que lo miren, la cosa es rara. Pero eso sí, recuerden la frase siempre, no son extraterrestres. Lo que sea, no son extraterrestres. Hasta el momento. Sí. Ave María, llegó aquí Esteban. Lo vamos a llamar el compañero posmoderno del podcast. Todo es posible. Bueno, todo, sí. Pues imagínate qué tan posible es que estás hablando de una enana blanca que puede ser pulsar.
Ah, No solo pero, pulsa, Pero es que Magna, eso es más, o sea, eso es más probable que sean Exacto. animalitos verdes. Otra vez lo que decíamos, hay una diferencia entre en qué tan probable es y qué tan imposible es. Y aquí pues es un asunto, hay que listar la lista en orden decreciente de probabilidades del evento, pues. Tal cual. Y lo otro, de los extraterrestres no hemos descubierto ni uno. De las enanas blancas, Ajá. bueno, al menos tenemos una. Entonces, pues, ¿Qué es muy bien. esta? Y no. La que les digo, que les voy a conseguir el dato, ahorita se los doy. Pulsar de enana blanca, les voy a conseguir cuál es el objeto. Pero esta sería la segunda. Eso sí, con un periodo mucho más alto que la otra. Bueno, ahí está la primera noticia que nos deja pensando para todos. ¿Sí? Y bueno, Esteban, ya que usted habló, dele usted con su Ah, noticia. Yo ya Es que me gusta pronostico hablar. que este programa de hoy va a estar lleno de cosas raras y especulaciones, ¿verdad? Este que yo traigo claramente, esta noticia que traigo claramente es una cosa rara, pero tristemente ¿Otra? no es especulación. Sí, esta es rara, pero rara como un perro a cuadros en misa. Es rara. Empecemos por esto. ¿Qué tan común ha sido detectar planetas que no giran alrededor de estrellas? Los errantes, los Normalmente, huérfanos. sí, planetas, digámoslo así, huérfanos de estrellita, no giran alrededor de su estrella madre. Esto ya de entrada es raro. O sea, estos planetas, digo raro en cuanto a la detección, no raro a su proceso de formación. Puede formarse y hay muchos mecanismos para ello, pero es rara la observación porque son objetos que en general son muy pequeños y que además tienen muy poca temperatura, entonces es muy difícil detectarlos. Se habían detectado algunos pocos, unas pocas decenas de ellos, y de esos que se habían detectado, la mayoría, creo, si no todos, o por lo menos un gran porcentaje, se habían detectado a través de un fenómeno que se llama microlensado. Y es que por casualidades del destino estaban alineados el planeta y un objeto muy masivo enfrente que permitió que el efecto de lensado nos informara la presencia de ese planeta que estaba por ahí solito en el universo, que pesarcito. Pues después de muchos trabajos durante mucho tiempo, las características de estos planetas que estarían huérfanos de estrellas los podemos comparar con otro tipo de planetas que sí están alrededor de una estrella, donde podemos hacer estudios con mayor cantidad de estadística en un tiempo, etcétera, etcétera, como por ejemplo los que mencionaba ahorita. Son de tamaños planetarios, estamos hablando del tamaño de Júpiter, Neptunos en general, deben ser grandes y que tienen perdón, temperatura. tamaño en masas. Tamaño en masas, sí, en masas. Ok. Bueno, mentira, no. Yo creería que en masas y supondría que en masas, pero no te sabría decir si en radios también. Pero supongo que sí. Sí, es lo mismo. Sí, Sí, solamente por estar más frío sería un tamaño. poquito más pequeños posiblemente. Exacto, pero eso los hace muy difíciles de detectar. Pues un grupo de investigadores cogió y se tomó la tarea de hacer una recolección de información de aproximadamente unas 80.000 imágenes de archivo, como ha mencionado ya Jorge varias veces en los podcasts recientes, y en los archivos hay una gran cantidad de información. Estos investigadores recogieron un área del cielo que es bastante grande en relación pues, a lo que normalmente observa un telescopio en la dirección de la constelación del Escorpión, más particularmente en una asociación de estrellas que se llama Scorpius OB, una asociación de estrellas Scorpius OB. Y se encontraron con que ellos podían hacer el trazado particularmente de los objetos en esas imágenes, quiere decir cuánto se han desplazado en el intervalo de tiempo de todas esas imágenes que estaban tomando. Estamos hablando de un intervalo de tiempo grande, de varios años de recolección de imágenes. Las imágenes, como ellos estaban tratando de encontrar objetos muy débiles tipo planetas, se fueron entonces para longitudes de onda del infrarrojo, que es donde objetos que tienen bajas temperaturas se deberían observar un poco más fáciles. Identificaron todos y cada uno de los objetos que se están moviendo en estas imágenes y ojo a esto, que es lo raro de la noticia. Encontraron más de 70 planetas solitos sin estrellas en las imágenes. De hecho, dependiendo de qué tan grande quieran uno manejar el error, están entre 70 y 170 el número de planetas detectados. Pero no solo eso, el hecho es que además están en grupo, se mueven de manera coherente.
Y eso sí es... Grupo de la vaina- vagabundos. No, eso iba a Yo decir. diría un grupo de huérfanos, no de vagabundos. Bueno. Bueno. Sí, porque no sabemos si son unos vagabundos. Yo no me iba a tomar cerveza con ellos todavía. Pero, pero de ahí en adelante lo que sí podemos decir es que una formación de planetas en grupo es rarísima. Porque normalmente uno lo que encuentra es formación de estrellas en grupo, estrellas con planetas. Por ejemplo, planetas en cúmulos estelares que ya se han hecho detecciones. Pero conjuntos de planetas y en este número nunca se habían observado. De hecho, el número de planetas huérfanos iba a decir en el universo, pero no tiene sentido, más bien diría en nuestra galaxia, que es donde podemos observarlos, el número estaba muy por debajo de 70, el número de planetas detectados huérfanos. Y con esta detección se llevó casi al triple el número de planetas detectados en una sola observación, de planetas huérfanos. Ojo con Y en eso. una sola región del cielo. Y en una sola región del cielo y en grupo, porque se mueven, repito, de manera coherente. Quiere decir, ellos están asociados de alguna manera gravitacionalmente. ¿Sí? Que eso quiere decir que de una u otra forma vienen de un proceso de formación común, seguramente entre ellos. Como un cúmulo. Ajá. ¿Perdón? Así como hay Como un cúmulos cúmulo. de estrellas, pues Exacto, como cúmulos de estrellas. Entonces, si bien las teorías de formación de este tipo de objetos no se conoce, o por lo menos no hay hasta la fecha algún tipo de modelo que sea capaz de predecir la formación de estos objetos, los autores dicen que una de las posibles formas en las que se formarían este grupo de planetas es muy similar a la forma como se forman cúmulos de estrellas, y es de una nube que colapsa, se forman un montón de objetos, en el caso estelar, grupos de estrellas, en este caso grupos de planetas, que no alcanzaron masas suficientes para volverse estrellas y simplemente es lo que podría terminar siendo un planeta de unas cuantas veces las masas de Júpiter, rondando por ahí en el universo como un grupo. Quiere decir, este es el primer cúmulo de planetas que hemos detectado. No, oíste, ¿qué es esa locura? oíste, ¿Qué Esteban, es esa pero locura? ¿están de verdad solo o no hay, o hay estrellas por ahí cerquita también? No hablan de ninguna estrella cercana. Ahí Y de fue hecho, el diablo, cosa tan si hubiera rara. alguna cercana ya sería raro porque 70 planetas alrededor de una estrella cercana, pero que no giran alrededor de ella, ya es raro. Sería Sí. aún más extraño, pues, eso, ¿sí? ¿Oíste? ¿Y con cuántos sigma detectaron esa vaina? No, la detección fue ¿Verdad? Es complicada. confiable el Sí, asunto. sí, la Porque detección es confiable, pero fue bastante difícil porque claramente detectar este tipo de objetos es muy complicado, pero estamos hablando de objetos que están en general relativamente cerca, pues estamos hablando de una asociación en el cielo que está relativamente cerca a nosotros, ya te puedo decir, la distancia es... Oíste, mientras vas buscando, que yo pensaba en la posibilidad de que, claro, en las nubes donde se forman estrellas, normalmente las estrellas, los objetos más abundantes son de baja masa. Pero depende pues como de las condiciones. Entonces no podría darse que esta nube hubiera formado solo planetas y no hubiera sido capaz de formar en la fragmentación de la nube estrellas chiquitas, ni siquiera estrellas chiquitas. Por eso, eso sería increíblemente extraño dentro de los modelos que conocemos de formación estelar. No es imposible, pero dentro de los modelos de formación estelar, este resultado del colapso de una nube nunca se había observado. O Y sea, si fueron así, excluidas las estrellas, si fue por alguna razón las estrellas terminaron saliendo o se murieron, podría también pasar o no. No, porque no, habrían unas... exacto, no porque no tendrías a un conjunto de planetas como agrupación. O sea, normalmente cuando tenés la muerte de una estrella, o bien el planeta queda ligado, o bien sale expulsado en la explosión. Pero es que esto es un grupo de planetas. Juanca, estos objetos están a 420 años luz de la Tierra. Eso ¿Son está aquí al parte de lado. esa misma asociación? O sea, cinemáticamente Ese es son otro parte de la punto. misma asociación de No, estrellas. no lo dicen directamente, pero no hay nada que diga lo contrario. Pues ni lo afirman ni lo Pero niegan. digamos, no están apuntando para el otro lado, porque por lo general estas asociaciones de No, no, no. estrellas, si son No, jóvenes, todas están no dicen. apuntando más o menos en la misma dirección. Por eso, no dicen. Pero en cuanto a movimiento, simplemente dicen, hablan sobre el grupo de planetas. En cuanto a la formación, lo que mencionaba ahorita Jorge, es raro porque los procesos de fragmentación normalmente acretan una gran cantidad de material y si bien es cierto que se puede acretar muy bajo, normalmente el promedio de acreción, digámoslo más bien de otra manera, el El promedio mínimo. de la masa, el Ujú. promedio de la masa que formaría
una nube en estrellas es de aproximadamente 0.81 masas solares. Eso es lo que se ha observado. Pero estos objetos estamos hablando de 0.01 masas solares, pues estamos hablando de objetos que son muy por debajo de esos valores. Entonces, en un proceso de fragmentación, que se formen solamente este tipo de objetos es rarísimo. Se esperaría que se diera algún tipo de formación estelar. Entonces uno dice, puede ser que se dio formación estelar, pero además se dio formación planetaria. Pero es que aquí no hay estrellas en el grupo. Y son muchos en el grupo. Entonces sería bastante extraño que de pronto se hubiera formado una estrella nomás, por ejemplo. Correcto. Vos revisaste el origen de la fuente de tu noticia. Eso suena muy raro. O sea, Sí, sí. Y como siempre, ahí está, como siempre, ahí está la referencia en la parte de abajo del podcast. Y de hecho es un artículo de Nature, no es cualquier artículo tampoco. Ojo. Yo lo compararía con... No es un Nature Astronomy. Pero pues. Nature Communication. Yo lo compararía con el descubrimiento de galaxias sin materia oscura o galaxias de materia oscura sin estrellas. A mí también se me ocurrió la misma comparación y también las mismas preocupaciones. Las expresadas por Juancho. Oiga, les tengo pues el nombre de la única enana blanca pulsar que se ha descubierto. Y ya confirmé que es la única, es del 2017. Es Aeres Scorpii. Es en realidad un sistema binario de una enana roja y una enana blanca. Curiosidades, la descubrió una aficionada. Pues claro que aficionado hoy en día es una cosa pues así entre comillas, porque los aficionados hacen cosas que envidiamos los profesionales. Y el último detalle, y es que la descubrió la binaria. El aficionado descubrió la binaria. Y después, estudiando la luz de la binaria, se dieron cuenta que había pulsos en varias longitudes de onda. Pero aquí viene el periodo. El periodo es de 2 minutos. O sea, es un pulsar de 2 minutos. El que yo describí era de 20 minutos. De 20. Pero miren que pero la diferencia es grande. Es muy grande. Sospecho que no es un magnetar. Es un factor de 10. Correcto. Pero si es un magnetar, muy raro. Si es una enana blanca pulsar, es raro porque es pulsar, es raro porque tiene 20 minutos. Cierro paréntesis. Bueno, nada menos y nada más que ya llevamos el pulsar, que no sabemos de dónde viene la emisión de ese pulsar. ¿Qué más tenemos? Tenemos planetas huérfanos. Vamos a ver qué nos trae Luz. Luz, cuéntanos, ¿cuál es tu noticia? Capítulo raro el de hoy. Bueno, yo también creo que va a contribuir un poquito no. a la rara. Cuéntanos. Bueno, lo que les quiero contar, encontré una noticia de Ryan y Stark que ha sido aceptado para MinRAS y ellos encontraron una burbuja ionizada muy grande en el campo Cosmos. Entonces, a un redshift de 6.8. Entonces, digamos que para darnos una idea, esto es más o menos cuando el universo tiene 800 millones de años. Y digamos que, sí, y digamos que normalmente pues estas observaciones incluyen muchos telescopios, pero lo extraño es que nunca hemos encontrado una burbuja tan grande. Entonces sabemos que el universo pasó por esta etapa de reionización y lo mejor que hemos podido hacer hasta ahora es usar simulaciones numéricas como para ver esa evolución, como esa progresión entre que el hidrógeno neutro que se encontraba en el medio intergaláctico pase a su estado ionizado, pierda ese electrón que por la radiación que están emitiendo pues las estrellas, los cuásares y todos los objetos que se están formando en ese momento. Entonces, digamos que las simulaciones nos han permitido tener como esta imagen de qué es lo que ha ocurrido. Las estrellas en su proceso de formación emiten fotones y esos fotones pues se propagan en todas las direcciones, pero pues las observaciones en esto son muy limitadas por diferentes razones. Entre ellas, si uno por ejemplo trabaja con galaxias y esas galaxias tienen una emisión de Lyman alfa, pues esa emisión de Lyman alfa se da en el ultravioleta y si el medio alrededor es neutro, digamos que esos fotones tienden a ser reabsorbidos y ahí es cuando se da la reionización.
Entonces, lo que estos autores están mostrando en su paper es que usando el campo Cosmos, que es una región de 2 grados cuadrados en el Ecuador, usando diferentes telescopios, tanto telescopios espaciales como telescopios en tierra, donde tenemos el Hubble, el Subaru y el Keck en el óptico y en una región del ultravioleta. Tienen también el Spitzer, Herschel, en el infrarrojo. Tienen GALEX o tienen datos de GALEX que están en el ultravioleta, el Newton, el Chandra, que están en los rayos X, y de otro lado están usando también Jansky VLA y ALMA, que son en radio. Entonces digamos que tienen como casi una cobertura total de todas las longitudes de onda. Detectaron 10 galaxias. De esas 10 galaxias, todas tienen algún tipo de emisión de Lyman alfa. De esas 8 tienen una emisión, digamos, notable de Lyman alfa, y 4 de las 10 tienen un ancho equivalente que es superior a 25 Angstroms. Entonces, pues compararnos una idea, si la línea es bastante gruesa, nos está mostrando que efectivamente esa línea es, y digamos que está ubicada donde pensamos, esa línea es una emisión intensa, y la detección pues podemos considerarla muy buena. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron esas 10 galaxias con emisión de Lyman alfa, tienen tiempos de exposición muy grandes. Todas las galaxias confirmaron que están entre redshift 6.6 y 6.9, o sea, en ese momento el universo está terminando su proceso de reionización. Y lo interesante de esto es que ellos saben que digamos, etapas previas del universo, la probabilidad de encontrar una de esas galaxias es menor del 10%. O sea, realmente es ya fortuito que han encontrado todas estas galaxias. Y encontraron además que esas galaxias viven en regiones muy densas. Entonces, pues digamos que el paradigma que tenemos hasta ahora para entender la reionización es que alrededor de las regiones sobredensas, o digamos que tengan una densidad alta, se emiten esos fotones, se empiezan a propagar hacia afuera, y lo que a ellos les llama la atención es que estas burbujas alrededor de esas sobredensidades son como del orden de 1 megaparsec. Entonces, eso es una región bastante grande. Estas 10 galaxias, entonces en total, se consideran como cada una rodeada por sus burbujitas ionizadas, entonces dan un tamaño total de 3.2 megaparsecs a redshift 6.8. Entonces, para darnos una idea así rápido, la Vía Láctea tiene de lado a lado 30 kiloparsecs, o sea que tendríamos que poner más o menos 100 veces la Vía Láctea. Pero no solamente es que estén como 100 veces la Vía Láctea, sino que el universo en una época más temprana era mucho más pequeño. O sea que es muy raro encontrar una región tan grande de ionización, y pues que además las galaxias estén, digamos, bien caracterizadas. Entonces, ellos lo que dicen es, efectivamente comprobamos que la densidad alrededor de esas galaxias es bastante alta, lo que indicaría que pues la reionización está dándose como de las regiones más densas a las regiones más, digamos, a los vacíos, a los voids. Y pues también llaman la atención de que alrededor de cada una de estas galaxias hay como huequitos. Entonces, si ya ponemos todas las galaxias en el medio intergaláctico, pues se ve que es una región muy, muy, muy extensa. ¿Qué dicen ellos? Pues tiene como algunos problemas, y lo que ellos creen es que hay una limitación en las observaciones, que este campo Cosmos no está detectando las galaxias enanas, las galaxias chiquiticas, que son las que muy probablemente son las que completaron la reionización. Como están por debajo de los límites de observación, ellos creen que probablemente los telescopios que están usando actualmente
se están perdiendo todas esas galaxias pequeñitas y entonces tenemos un sesgo a las galaxias mucho más masivas que son las que probablemente tienen emisiones Lyman alfa. Entonces ellos dicen, estamos viendo 10, pero de pronto es que de esas 10 puede haber órdenes de magnitud, muchas más galaxias que son mucho más pequeñas y no las estamos perdiendo. Entonces probablemente eso es lo que genera esas burbujas ionizadas. Y pues ahí ponen como la primera idea, y es que Cosmos, el campo Cosmos, cuando ya tengamos el telescopio Webb, mandan unos datos, seguramente nos va a decir, sí, claro, habían un montón de galaxias chiquiticas por ahí metidas que fueron las que realmente generaron esas burbujas ionizadas. También pues cuentan que el Nancy Roman y el GMT, que se espera que también ahorita comience a arrojar como datos en esa idea, hagan como un follow-up y pues tengan muchas más galaxias en ultravioleta. Y ante todo, pues ellos lo que dicen es, una vez que tengamos como un mapa de 21 centímetros, vamos a poder completar, como vamos a poder contrastar lo que se ve de las galaxias con lo que tenemos en, digamos que con el mapa de hidrógeno ionizado. Y pues eso lo esperan hacer con LOFAR, con HIRA y más adelante con el SKA. Entonces, pues sí es raro y es además súper chévere porque casi nunca tenemos la oportunidad de ver la reionización con observaciones. Casi siempre todo se hace con simulaciones. ¿Viste, Luza? Entonces, adentro de esa burbuja que descubrieron está el medio interestelar ionizado y afuera está el neutro. Pues la cosa es esa, que ellos no, como a diferencia, por ejemplo, de las simulaciones o cuando tú tienes una observación mucho más grande, es muy difícil trazar como ese mapa completo. Ajá. Entonces, ellos lo que saben es que dentro de esa burbuja hay galaxias que seguramente son muy masivas, y dentro, alrededor de esas galaxias, el hidrógeno todo está ionizado. Entonces, puede ser, también podría ser que tuviésemos más galaxias afuera, pero pues digamos que no se pueden cubrir todavía con, Claro. con la observación que tienen. Yo Dale, te dale. quería preguntar un par de cosas sobre el campo específicamente, y especialmente con lo último que dijiste sobre las futuras observaciones. Es un campo bastante amplio, ¿no? 2 grados por 2 grados de todas formas es bastante. Por ejemplo, yo no sé si JWST, por ejemplo, pueda dedicarle suficientes horas a explorar todo el campo. No sé. Pero la pregunta puntual es, ¿cuál, digamos, qué particularidad tiene ese campo? ¿Tiene algo raro o fue así como el Hubble Deep Field, que es como simplemente apuntamos a un lugar que estaba oscuro y ya, y aparecieron cosas interesantes? Tengo entendido que la motivación física de esa es que, digamos, que pueden tener una cobertura bastante amplia en longitud de onda. Entonces, digamos que una de las cosas que ellos querían era buscar como mirar profundo, mirar lejos y pues también cubrir un área suficientemente grande como para poder hacer ese tipo de observaciones. Perdóname, y si no me equivoco, con muchos instrumentos. Este campo, como tú explicabas, son muchos instrumentos. O sea, es un tema de oportunidad. Exacto. De que es una región que hay muchos instrumentos que pueden apuntar hacia allá. Sí, y la otra cosa es que, por ejemplo, ya este grupo viene trabajando ya bastante tiempo con Hubble y con Subaru, pero ellos ya sabían que por ahí cerca hay regiones de, digamos, galaxias jóvenes en este momento. Entonces ellos ya tienen, por ejemplo, una propuesta para el Cosmos Webb, y ellos ya saben que quieren apuntar directamente ese pedazo donde saben que va a estar, van a estar esas galaxias, y seguramente pues lo que van a hacer es decir, ok, lo que pensábamos de las galaxias era cierto, o es que nos faltaba ver un montón de galaxias, que es lo que es más probable, es lo que pareciese que estuviese ocurriendo, pero pues en este momento estamos limitados por nuestros telescopios. ¿Oíste? Otra cosa es que la reionización, que yo creo que la mayoría no conocemos pues mucho como ese concepto, pues pero que lo aprendimos aquí con tu explicación, Ángela, debió ser el último, o es el último fenómeno en el que cambió la materia del universo.
Es decir, después de la recombinación, cuando se le emitió la radiación de fondo, el otro cambio fue la reionización, y de ahí hasta acá el universo ha sido más o menos el mismo. Me refiero en términos materiales. Mucho plasma, galaxias, estrellas, pero no hubo ningún cambio significativo. Corríjanme, por favor. Pues a mí me parece muy llamativo la escogencia que hacen del nombre de reionización, porque pues se forman los átomos de hidrógeno y en el proceso de reionización se ionizan por primera vez y prácticamente ya queda el hidrógeno neutro que teníamos ahí, queda ionizado y ya, o sea, no vuelve a ocurrir, digamos, ese cambio, esa transición en el Otra vez estado al de neutro. ya quedó ionizado y ya, o sea, antes de eso pues no había hidrógeno, pues no había que ionizar. Pero sí, efectivamente el punto, digamos que lo más interesante con la reionización es que nos estamos perdiendo cómo se formaron esas galaxias, porque no sabemos efectivamente cómo se están formando esas galaxias que son las que llevan la reionización. Y por eso es que queremos mirar tan atrás y por eso seguramente web va a dar un montón de información que no tenemos ahorita de cómo se dio ese proceso de formación y cómo eso acompañó el proceso de reionización. Pero pues vení, una pregunta así como de curiosidad que me viene aquí a la cabeza. Pues tengo entendido que la reionización la producen las estrellas, pues, que emiten luz ultravioleta, y me imagino también los agujeros negros supermasivos que también emiten. Uno puede rastrear con la reionización, o sea, viendo este tipo de burbujas, o sea, hacer una cuenta de más o menos cuándo surgió la primera estrella. Y la pregunta concreta así de niño es, ¿cuándo surgió la primera estrella del universo? Del universo observable, por ejemplo. Y se las tiendo a todos los compañeros. No sé, creo que hay como unas cotas, pero pues uno sí puede ver rápidamente por simulaciones cuando comienza, digamos, cuando se empieza a formar galaxias, pues sí, estrellas y galaxias, y lo mínimo que se encuentra con simulaciones es Redshift 20 o algo así, pero digamos que es un resultado netamente de las simulaciones hidrodinámicas. Con las observaciones. ¿Y 20 es cuánto? ¿300 millones? ¿400 millones? No, es muy difícil, muy difícil. Estoy aquí para hacer un dato ñoño. Es bien temprano. O sea, la primera estrella tuvo que haberse, si la pudiéramos ver, tendría Redshift 20. Ahí es donde está el James Webb tratando de apuntar a esas regiones las primeras regiones de formación estelar. Listo, cierro con mis preguntas hasta ahí. No, pero bueno, sí, también, pues también hay algunos, están los datos de edges que uno puede, pues, creerles o no creerles, pero pues se supone que es como las primeras señales de la era de reionización. Yo no me acuerdo qué redshift es ese, pero estamos hablando de un radiotelescopio. Un radiotelescopio. Un radiotelescopio. Yo no me acuerdo exactamente cuál es el redshift, pero la frecuencia sí me acuerdo muy bien, es alrededor de 80 MHz. Entonces hagan la cuenta de redshift de 1420 a megahertz a 80 megahertz. Uy, Z igual a 20. Entonces es como la primera, la señal más antigua sí, pues esencialmente un cambio importante de fase en el hidrógeno en el universo. Bueno, solo para cerrar, lo busqué en la calculadora cosmológica y como algo así como 180 millones de años. ¡Ay, juepucha! Vení, ¿cómo así que calculadora cosmológica? Decime dónde está. ¿Cómo la busco en Google? Pues bueno, les puedo mandar acá el link, pero es básicamente esto. Es de NetRide y es como muy famoso porque ya tú le metes el redshift y le metes tu modelo cosmológico y sale todo. Entonces, o sea, lo buscamos en Google como Cosmological Calculator. Exactamente, sí, sale. Sí. Ah, sí, se cayó este año y todo Twitter ardió, todo Twitter cosmológico ardió. Ya me imagino un montón de datos ñoños que van a salir. Si utilizamos la calculadora cosmológica. No, qué nota, no la conocía. Y es una huevonada, es una cosa hecha en JavaScript pendeja. Super. Y ya veo que Germán nos cuenta que, a ver, ay, qué nota, listo, gracias. No, pero está de acuerdo con más o menos el mismo dato que les di. O sea, ese redshift es más o menos 20. Sí. Es más o menos 20 y es más o menos eso. Es casi entre 100
entre 150 y 250 millones de años está Bueno, la señal que ellos reportan. Claro que yo eso es utilizando el personalmente no les H0 creo, de la pero bueno. radiación de fondo. Vamos a utilizar la del Sí. Hubble 173. Con 73 de 172 millones. Bueno, no haría tanto. Yo creo que lo que no se nos va a olvidar es la calculadora cosmológica el día de Está hoy. muy chévere. Bueno, Dale. es mi turno de la noticia y la verdad me quedo así como que, bueno, mi noticia no es tan rara como la de los demás, ¿sí? Pero bueno, les cuento que a los NEA les van a poner un explorador para que no se pierdan, un scout, ¿sí? Les estoy hablando de, bueno, a los NEA no, en realidad le van a ponerle un scout, un explorador a un NEA, estoy hablando de el 2020 GE, ¿ok? Y estoy hablando específicamente de la misión el NEA Scout. Pues resulta, ¿verdad?, que el NEA Scout va a ser parte de la Yo no puedo carga. evitar reírme, me imagino una NEA con un con... nombrecito de scout. Una NEA Scout con el Con el corbaticito. corbatín y los pines y el sombrerito y la vaina. Pero es en serio, se llama el Yo NEA intenté Scout. aguantarme, pero no pude. Bueno, pero es que les cuento, yo me estaba imaginando a los planetas huérfanos como agarraditos de la mano yéndose así todos juntos también cuando Esteban estaba dando la noticia. Entonces, bueno, lo único fue que no me reí. Pero bueno, el punto es el siguiente. Le van a colocar a un NEA Scout, es una misión, ¿verdad?, de NASA. Va a ser parte, y es lo chévere de esto, me parece, porque es como aprovechar recursos. Es parte de la carga efectiva, del payload, del Super Launch, el Space Launch System, y el ya considerado uno de los cohetes más potentes y grandes, ¿okay?, que va a tener NASA. Y por si los oyentes ya les suena ese nombre, pues resulta que va a ser el que va a aportar, es parte de la misión Artemisa 1, ¿ok? Y es parte, dentro de la carga efectiva, va la nave Orión y va NEA Scout ahí. Entonces, repito, es parte de las 10 cargas efectivas que tiene este gran cohete. Entonces, el objetivo de este NEA, ¿verdad?, es ir, como les digo, a explorar al 2020 GE, ¿ok? Aparte de esto, lo curioso de ella, de esta misión, es que él es súper chiquito, ¿ok? Este Scout no es más grande que una cajita de zapatos, ¿ok? Para que tengan una idea de la dimensión de es un CubeSat. Pero lo bonito es que este CubeSat va a ser impulsado por una vela solar, y esta vela solar es de aproximadamente unos 86 metros. Entonces, listo, NEA va a ser impulsado por esta vela solar, ¿ok? Y va a ir detrás de este objeto cercano a la Tierra. Ahora bien, ¿por qué explorar? No les comenté, super datos, importantísimo, ¿verdad? Este NEA es entre 6.2, tiene un diámetro reportado por el CNO de NASA, del JPL también, de entre 6.2 y 14 metros. Entonces, los oyentes dirán, bueno, pero ¿para qué gastarse, crear un CubeSat, meterlo dentro de la carga efectiva de este supercohete? Y si tenemos cosas más importantes como que de prestarle atención, los grandes asteroides, estamos hablando por ejemplo, Bennu, por ejemplo, que es de 490 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que estos pequeños asteroides también son de cuidado, y mucho más si son de objetos cercanos a la Tierra. Como para que tengan una idea, el asteroide, el evento de Chelyabinsk en el 2013, bueno, el meteoro que fue causante de ese superbólido del evento de Chelyabinsk en el 2013 es uno parecido a estos que está aquí. Entonces, vigilar a estos objetos también pequeños es súper importante justamente para evitar este tipo de accidentes o de eventos, recordando que el evento de Chelyabinsk tuvo una onda de choque inmensa, más de 1.600 personas heridas, ¿ok? Un montón de vidrios explotados. Entonces, ¿cuándo se espera que esto parta? Bueno, la ventana de lanzamiento ya está abierta y más o menos se espera que esto salga en marzo, para marzo de este año, el lanzamiento de este cohete, donde va a ir la nave Orión, parte de la misión Artemisa, y va a ir este explorador rumbo al 2020 GE. Entonces, bueno, nada, esperar qué va a pasar. El día de ayer también, comentando con otros colegas, me dijeron que justamente han habido algunos problemas asociados a este cohete,
pero según la página de NASA, pues todo sigue en pie, digamos, en la fecha de lanzamiento. Así que pues todas las misiones, todas esas cargas efectivas, digamos, van a salir entonces el próximo marzo de 2020. Bueno, ahí les dejo. No es Entonces, tan curioso como doble los demás. noticia, ¿no? Sí, Porque digamos. van a mandar una misión a una NEA y Sí. además es una vela solar, porque es que, Es una no vela sé, solar. corregime, no son muchas las velas solares que han enviado. No es. No son. Y de Exacto. hecho, justamente también hay digamos, como una cierta, a ver, yo creo que ya lo hemos mencionado varias veces aquí en el programa, eh, hay cierta, digamos, bueno, yo creo que eso siempre es en las cuestiones de misiones, ¿no? Incertidumbre, justamente cuando se despliegan las cargas efectivas una vez liberado cada una de las etapas de estos cohetes, ¿no? Que esta vela solar se despliegue correctamente, ¿no? Entonces, a lo que me hacía referencia es que, pues, por ejemplo, recordamos que pues Lucy pues todavía tiene ciertos problemas justamente del despliegue, el James Webb salió súper bien, todo está ok, pero pues justamente una de las primeras cosas a chequear es que primero ella se debe desplegar porque la cajita de zapato, que es el CubeSat, que es el explorador, el scout del NEA, está justamente por debajo de la vela solar. Entonces, repito, es parte justamente del implemento como tal, y pues si ella no se despliega, pues ese scout no va a ir a cuidar a nadie. Entonces, nada, ahí les dejo. Oíste, otro datico y, Adri, y es la idea de que una de las tecnologías para desviar asteroides consiste Sí, justamente en hacerlos funcionar como si fueran velas solares. ¿A qué me refiero? A que la luz sea el que cambie la órbita del asteroide. pero de ahí estaríamos entonces que considerando efecto Yarkovsky más o menos. Entonces, No, sino porque el efecto de Yarkovsky es por emisión, estaría por reflexión. esta Entonces reflexión, llegan correcto. y le pintan a un lado del asteroide un grafito, donde Ok. escriben algo así como Neas Go Home, blanco. Y entonces, claro, Ok, como el asteroide es más reflectivo por un lado que por el otro, sí, entonces aparece una fuerza diferencial y eso hace que el asteroide cambie un poquito su cambia un órbita poco. y a 30 años pues podamos Puede ir salvarnos. modificando la Para que se vayan trayectoria. preparando todos los grafiteros de la Tierra, porque necesitamos grafiteros espaciales, güey, pucha. Exactamente. Bueno, esa era mi noticia. Y vámonos con Juan. Juan, cuéntanos, ¿cuál es tu noticia del día de hoy? ¿Qué quieren que les cuente? No. Ave María, la noticia de Juancho es la más caliente. Es En otra Twitter está noticia rara. alborotado con la noticia. Es otra noticia rara. No, la Yo imagen en espero, yo, Twitter. yo, yo espero que sea suficiente como para que por primera vez no tengamos un artículo de Jorge en este podcast. Pues con tantos datos curiosos que han habido, Es, me ha extrañado mucho que no ha La dicho verdad, primer sí pensé en artículo uno y de me hoy. dio pena decirlo es paper sobre, raro, es paper sobre raro. la formación de estos planetas, pero bueno, hágale Juan Chino, qué pena. Este también es paper raro porque está asociado pues con algo que, vean, la historia es más o menos como esto. Por allá en 1980, un astrónomo detectó en observaciones en radio un conjunto de estructuras filamentosas o filamentares, como se diría en español. Filamentares. Filamentares. Filamentares O filamentadas. o filamentadas, eso, suena más bonito. ¿Todavía Eh, está eh, Germán aquí? Siga con Germán. observando, no lo invoquemos. No vaya a decir el nombre 3 veces que aparece. Mm, Haciendo observaciones en radio, pues hacia el centro de la ¿Quiere galaxia, escuchar la noticia? Tengo derecho. se observaron pues un conjunto de estructuras filamentadas que básicamente hacen parte de lo que hasta hace poquito era pues el inventario de observaciones de eventos raros, de cachivaches raros en el centro de la Vía Láctea, y observando hacia el sol en la dirección de la constelación de Sagitario. En esas observaciones primeras se encontró pues que estos filamentos, que son filamentos materiales, están constituidos particularmente por electrones que se están moviendo a velocidades cercanas a las de la velocidad de la luz. Se observan en radio precisamente porque siendo electrones que se están moviendo a velocidades tan altas, están acelerados, y los electrones pues acelerados emiten radiación que se detecta en la forma de radiación sincrotrón aquí en la Tierra. De 1980 a hoy no se había hecho mayor cosa en ese sentido. Las observaciones de esa época reportaron pues la detección de estas estructuras, pero
palabras más, palabras menos, la cosa quedó así porque ni pinche idea de qué era lo que motivaba precisamente la formación de esas estructuras. Recientemente, haciendo observaciones de muy alta resolución y con una altísima calidad de razón señal ruido, con el telescopio MERCAT, es un radiotelescopio que está ubicado en Sudáfrica. El radiotelescopio básicamente está nuevo, se inauguró a finales de 2018. Haciendo uso pues de esta facilidad, se volvieron a hacer los mismos astrónomos, liderados pues por las mismas personas que hicieron las observaciones en 1980, hace casi 40 años, un poquito más. Repitieron el experimento y las observaciones les revelan que de hecho la abundancia de filamentos es mucho mayor. Entonces lo que se está observando es como si hubiera un montón de cuerditas de guitarra, literalmente hablando, un montón de cuerditas de guitarra que se alinean perpendicularmente a la dirección del plano del disco de la galaxia. Cada una de esas cuerditas tiene una extensión más o menos de 150 años luz de extensión y están organizadas como en paqueticos. Algunas están evidentemente individuales o por pares, pero muchas otras están organizadas como en paqueticos, junticas, y no junticas apeñuscadas de cualquier manera, sino junticas organizadas paralelas unas al lado de las otras, separadas unas distancias muy organizadas, muy promedio, muy cercanas al promedio, que son del orden de una distancia astronómica, la distancia que separa a la Tierra del Sol. Las características de las observaciones que se han conseguido hacer ha permitido identificar del orden de 1000 de estos filamentos, 1000 de estas estructuras que están allí ubicadas en el centro de la galaxia. Junto con estas observaciones, además, se pudieron detectar cosas que no se habían encontrado en esa misma región, como remanentes de explosiones de supernova, los ecos, por así decirlo, de fenómenos o eventos violentos asociados a fenómenos de formación de estrellas y otros fenómenos asociados o eventos también asociados a la expulsión de material por estrellas eruptivas, estrellas de tipo Wolf-Rayet y de este tipo. Hay un asunto aquí que es importante y es que a pesar de haber pasado 40 años y ahora contar con unas imágenes muy despampanantes, otra vez miren los artículos, el segundo artículo que está ahí en la referencia, la imagen es muy, muy bacana, cómo se ve la imagen en el segundo, en ese, la imagen del objeto en el centro de la galaxia y las líneas. Esta es la hora que todavía no se sabe qué es lo que está pasando, no se sabe qué es lo que está generando las líneas, porque lo importante aquí es lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno tiene entonces un chorro de electrones acelerados en el espacio, ese chorro de electrones tiene que ser empujado por alguien. Nosotros sabemos, pues, y las personas que de pronto han tenido la oportunidad de ver un cursito de electrodinámica o hablar un poquito de la electrodinámica, saben que un electrón se puede acelerar sometido a la acción de un campo magnético que lo acelera, ejerce una fuerza que lo acelera, y en este caso particular los electrones orbitan alrededor de la dirección de las líneas de campo, se pueden acelerar a velocidades extremadamente altas emitiendo radiación sincrotrón, que es lo que nosotros estamos observando. La idea es que para que existan estos campos magnéticos, entonces lo cierto es que entonces asociado a este fenómeno tiene que ocurrir un campo magnético, y la pregunta aquí es, ¿quién diablos está originando el campo magnético? ¿Dónde está el imán? ¿Dónde está el imán que está promoviendo la aparición de este campo magnético que es capaz de producir entonces estos chorros, estas líneas de material de partículas alta con unas aceleraciones tan grandes como estas? Pasan cosas como lo siguiente, uno podría preguntarse, no, esas líneas de campo magnético y esas líneas de material que estamos viendo ahí deben estar asociadas a las remanentes de muchas explosiones de supernova que pueden haber acontecido en esta región de la galaxia, y los frentes de onda de choque, así como las cáusticas, los frentes de onda de choque de diferentes gotas de agua, de diferentes gotas que caen en el agua, producen este tipo de sobredensidades. Pues los análisis que hasta ahora se han hecho de los datos obtenidos con el telescopio MERCAT sugieren que no cumplen con las características para ser producidos por las remanentes de las explosiones de supernova,
Aparte pues de que la alineación tan particular, la alineación tan peculiar de todas esas líneas, todas junticas como cuerdas de guitarra separadas una distancia más o menos constante de unas de las otras, no es fácil de explicar. Una de las teorías que surge y que resulta interesante, justo estaba hablando de eso esta semana con los estudiantes del curso de galaxias, es que podría ser remanentes de actividad previa, actividad vieja del agujero negro supermasivo. El agujero negro supermasivo en la galaxia actualmente está inactivo, pero en el pasado pudo haber estado activo. En el pasado pudo haber tenido actividad asociada, por ejemplo, a la creación de material a su alrededor. Y ese material a su alrededor ioniza todo el medio y empieza a producir un conjunto de fenómenos asociados a la actividad de la gene, incluida la formación de una estructura de campo magnético complejo, una actividad de campo magnético muy difícil y muy complicada, pero que puede dar origen a la formación de líneas que precisamente se alinean perpendiculares a la línea, al plano medio del disco de la galaxia, y que podrían en principio dar origen a la formación de este tipo de estructuras. Seguimos sin saber de dónde salen estas cuerdas de guitarra hechas de electrones. Es probable que más información se necesite para poder identificar qué es lo que está pasando, pero sería muy bacano, por ejemplo, darnos cuenta que en efecto esas líneas de material que aparecen ahí en esas imágenes están asociadas, por ejemplo, a la actividad previa del agujero negro supermasivo. Es probable que hace 2.000, 3.000, 4.000 millones de años, en tiempo atrás, el agujero negro de la galaxia hubiera estado activo y hubiéramos tenido, en lugar de una galaxia espiral normal como la que tenemos ahorita, hubiera estado al contrario en la forma de un agujero negro, una galaxia con una GN, y hubiéramos tenido, por ejemplo, una galaxia Seyfert asociada a nuestra galaxia. Esa galaxia Seyfert hubiera sido un ambiente un poquito hostil pues para la formación de vida en diferentes lugares en la galaxia, pero la observación que estamos viendo aquí podría significar las primeras evidencias que le permiten a uno identificar precisamente si en efecto la Vía Láctea en algún pasado relativamente cercano en escala de tiempo cósmico tuvo actividad nuclear. Oíste, Juancho, ¿en qué frecuencia? En las imágenes más abajo. ¿En qué frecuencia es eso? Yo no, ahorita no tengo el dato de cuál es la frecuencia. O si Germán sabe, Mercat que trabaja, también es baja frecuencia. Máximo por ahí 1 gigahertz por el orden, de pronto un poco más, pero es como hacia abajo. De hecho, acabo, pues, esta mañana creo que vi una visualización de la misma imagen del artículo, pero un poquito distinta, que hizo el Juan Carlos Muñoz malvado. Exactamente, ojo, ese es mi homónimo en España. Ese es mi versión de yo en España. Buen homónimo, búsquenlo en Twitter como @astro_JCM. Entonces, él hizo una visualización porque seguramente hicieron una observación pues, del continuo. Entonces, lo que encontraron fue también, o estimaron, unos índices espectrales. Resulta que el índice espectral en este tipo de emisión indica qué tan energéticos son los electrones o qué tan energético es el plasma que está generando esa emisión. Entonces, esa visualización por índice espectral nos muestra algunos electrones más energéticos, otros menos energéticos, para ver que no todas las burbujas, de hecho, son las mismas, ni tienen la misma energía, por lo tanto deben tener edades también distintas. Edades distintas y orígenes distintos. Sí, también lo que me pareció bien divertido esa visualización. Lo que me parece, cuando vi las imágenes, pensé en la noticia que presentó Germán, fue la semana pasada, no me acuerdo si en el episodio pasado, de la burbuja local. Porque aquí hace dos, creo. Hace dos, porque aquí se ven claramente marcadas las burbujas, y creo que lo decía así, pues el press release de la noticia, las burbujas formadas por explosiones de supernova. Exacto. Impresionantes, muy chévere, Juancho. Juancho, entonces esas rayitas vos decís que pueden ser... esas rayitas no pueden ser, esas rayitas son pasada. electrones. El chorrito que estamos viendo son chorritos de electrones que van
emberracados moviéndose a lo largo de líneas de campo. Exacto, o sea, marcan campos magnéticos. Exacto, nosotros, así como con un imán, nosotros no vemos las líneas de campo con alrededor de un imán, pero si ponemos polvillo de hierro alrededor del imán, la acción del campo. el polvillo de hierro marca la trayectoria de las líneas. Nosotros aquí no estamos viendo el campo magnético per se, sino los electrones acelerándose a lo largo de esas líneas, de campo. Atrapados en ese campo magnético. Exactamente, atrapados y moviéndose, pero emberracados a fracciones de la velocidad de la luz a lo largo de esas líneas de campo. ¿De dónde se originan? No hay idea. Lo que tienen de tarea estas personas ahora es precisamente empezar a estudiar dónde está el origen de estas líneas de campo. Mi intuición y mi impresión es que tiene que ser un fenómeno de un poco algo más allá de escala local, tiene que ser algo de mediana escala y que, como se sugiere en el mismo artículo, debería estar asociado a remanentes de la actividad del AGN en un eventual episodio de actividad en el pasado. Si me permiten... Evidencia de la pubertad violenta de la Vía Láctea. Claro que sí. Y eso es justamente lo que me llama mucho la atención de estas imágenes, es que pues uno, por ejemplo, en las simulaciones siempre plantea que pues digamos que ese material se expele con las supernovas, pero digamos que aquí uno realmente tiene como una idea de que esa presión de radiación está moviendo todo el material y pues se ve mucho más dinámico que cuando uno simplemente lo expresa. Entonces me parece muy chévere. Exacto, muy chévere. Esa dinámica que se muestra en... O sea, esa imagen, vos decís que es esa imagen nos muestra la huella de la luz, de los efectos de la luz sobre las partículas en el medio interestelar, ¿es lo que estás diciendo, Luz? Sí, toda la energía que está liberando esto, porque me imagino yo que esto debe ser pues, unos eventos muy energéticos para que muevan todo este material y para que saquen estos chorros que dice Juan Carlos que están aquí con todas estas partículas. Pues muy chévere tener como esa visualización. Ya no nos lo tenemos que imaginar. Lo bonito es que ya no nos lo tenemos que imaginar. Así es como se ve. Ahí se ve cómo los electrones se van cansando. O sea, cuando están recién nacidos, salen con un montón de energía y ya cuando se agotan, entonces ya cambia su índice espectral. Entonces los rojitos son los más recién nacidos y los azules ya son los cansados. Vení, una pregunta sobre esto, ya se me olvidó. Una pregunta y una aclaración como para todos los que nos escuchan. La imagen, pues, obviamente no es una fotografía, me corriges ahí, Juancho. La imagen es fabricada a partir de datos de interferometría. Exactamente, es una imagen de radio, entonces es una reconstrucción de las observaciones de radio, lo que además es una proeza. Pues de nuevo, yo alguna vez tuve, yo no sé si la oportunidad o la desgracia de tocar alguna vez un cubo de datos hace como 20 años y era horrible, era una tarea miserable hacer radioastronomía. Actualmente con las facilidades como están y la forma como funcionan los dispositivos, los radiotelescopios ALMA, Mercat y demás, se puede reconstruir. No se construye una imagen como las que tomamos con una cámara, sino que con el flujo y las coordenadas en cada punto se puede reconstruir lo que nosotros estamos viendo ahí, que es precisamente cómo se verían las cosas si pudiéramos ver el cielo en radio. Bueno, definitivamente el capítulo de hoy fue de cosas raras. Cosa rara, pero la imagen está muy bacana. Miren la imagen. Miren, deberíamos poner este link. Deberíamos poner el video. A esta imagen de Twitter. Ponelo, por favor, ahí, Juancho, en el guión. En el guión. No olvide. Bueno, y con Juanca nos despedimos por el día de hoy. Sin antes agradecerte, Luz, por habernos acompañado en este súper episodio súper raro. Pero bueno, nada, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Siempre invitada, por supuesto, claro que sí. Bueno, nos despedimos. Chao, chao. Así quedamos, pues. Chao, chao. Nos escuchamos. Eso. Very good, Mondongo. No hemos por aquí llegó Pablo.